¿Me confirma si está observando la pantalla, por favor? ¿Están ahí? Aló. Chinque, buenos días, sí se ve. Ya, gracias. Ya, vamos a iniciar el capítulo 6, inducción electromagnética. Fuerza entre dos cargas pequeñas en un movimiento arbitrario lento. Existen dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Ambas se encuentran en movimiento con una velocidad v1 y con una velocidad v2. Existe el vector unitario que está dirigido desde la carga 1 a la carga 2. La distancia de separación entre las dos cargas es E. Cuando las cargas están en movimiento, la fuerza magnética que actúa de la carga 1 sobre la carga 2 es la ecuación que están viendo aquí. K sub m es la constante magnética, parecido a la constante de la ley de Coulomb. Entonces, pero esta es cuando está en movimiento. Entonces, miren cómo está establecido las cargas. La carga 2, es decir, la velocidad producto cruz con el resultado del producto cruz de la carga 1 y el vector unitario. La fuerza magnética de la carga 1 sobre la carga 2 puede ser obtenida por tres casos diferentes. En un caso, el primero que ven aquí usted, K1, Q2 sobre R cuadrado, es cuando las dos cargas se encuentran en reposo y ahí se produce un campo eléctrico estático. El segundo término, aquí que está entre paréntesis, puede deberse cuando las dos cargas se encuentran en movimiento, como es el caso que estamos planteando aquí, la fuerza magnética. Recuerden que existe una fuerza magnética cuando las cargas están en movimiento. O un tercer caso, cuando la una carga está estática y la otra en movimiento. Entonces, la ecuación que está aquí planteada puede deberse a tres posibles causas: cuando las dos cargas están estáticas, cuando las dos cargas están en movimiento, o cuando una carga está estática y la otra en movimiento. Depende exclusivamente del problema. Bien, cuando la una carga está estática y la otra en movimiento, obedece a esta ecuación que está acá. En este caso, la carga que va a estar estática es la carga 2. Entonces, por eso aquí decimos cuando la velocidad 2 es igual a 0. Ahora, ustedes están viendo aquí una fuerza prima, pero F sub E, fuerza eléctrica prima de la carga 1 sobre la carga 2. Entonces aquí estamos nosotros en esta ecuación. Cuando las dos cargas se mueven, estamos haciendo relación entre la fuerza que existe de la carga 1 sobre la carga 2, la carga 1 sobre la carga 2, y el vector unitario está dirigido desde la carga 1 hacia la carga 2. Entonces lo que se quiere es calcular la fuerza sobre la carga 2. Y si la carga 2 está estática, entonces la carga 2, como está estática, va a producir una fuerza eléctrica sobre la carga 1. Pero como el subíndice aquí es de 1 a 2, es decir, aquí se lee de adentro hacia afuera, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces aquí es muy importante. Si la carga 2 está estática, entonces se debe a un campo eléctrico estático, sería la carga 2 sobre la carga 1, pero el vector unitario está dirigido de la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, por eso es lo que se debe esta signo negativa. Nosotros estamos haciendo de obtener la fuerza que produce la carga 1 sobre la carga 2, y si la carga 2 está estática, entonces por eso es el signo negativo. Bien, acá tenemos este gráfico. Vemos que la carga 1 se está desplazando en esta
en esta trayectoria. La trayectoria no es recta, entonces una trayectoria media ondulada. ¿Ya? Entonces aquí, si es una media ondulada, el vector es tangente a la trayectoria. Es decir, en cada punto que se posicione de esa trayectoria, el vector es tangente a esa trayectoria. Como usted ve, el vector unitario está dirigido desde la carga 1 hacia la carga 2. ¿Ya? Y la carga 2 es la que está estática, entonces la carga 2 produciría un campo eléctrico estático sobre la carga 1, pero como el subíndice de la fuerza eléctrica prima estamos haciendo de la 1 sobre la 2, por eso es el signo negativo. Bien, acá estamos planteando la ecuación total, es decir, lo que habíamos puesto en forma general aquí, la fuerza total de la carga 1 sobre la carga 2. La primera es cuando las dos están estáticas, la segunda cuando las dos están en movimiento y la tercera cuando la una está estática, en este caso la carga 2, y la otra en movimiento. Eso es el resultado de esta ecuación. Comprende los tres parámetros, se puede decir. El primer término es cuando están estáticas las dos cargas. El segundo término, cuando las dos cargas están en movimiento. Y el tercer término, cuando la carga 2 está estática y la carga 1 en movimiento. Y el signo negativo, ya te dije que, como estamos diciendo que aquí la fuerza 1 sobre la carga 2, entonces acá tiene signo negativo. Bien. Ahora, el primer término y el segundo término, el tercer término, corresponden a cargas estáticas, por lo tanto, un campo eléctrico. Entonces, asociamos estos dos términos, el primero con el tercero, que corresponde al campo eléctrico estático. Esto de aquí. Entonces, ahí estamos escribiendo el primer término, las dos cargas estáticas, y el segundo término está en se dice la carga 2 en movimiento, pero ese movimiento es un movimiento arbitrario lento. Ahora, recordando la ley de Biot-Savart que vieron ustedes en electricidad y electromagnetismo, tenemos esta ecuación, mu sub 0. La ley de Biot-Savart estaba en función de las corrientes, ¿se recuerdan? El B es igual a mu sub 0i sobre 4pi de L cruz mu sobre r cuadrado, pero ahora está en función de la carga y de la velocidad. Entonces, esta es la ley de Biot-Savart. Bien, ahora, volviendo a reescribir esta parte de aquí, que corresponde al campo eléctrico, reemplazando en esta ecuación sería Q2 por E, y esta parte de la derecha sería Q2V2 cruz B. Este viene a ser la densidad de flujo magnético. Entonces se vuelve a escribir en esta ecuación. Como usted ve, justo esa es la ecuación o la fuerza de Lorentz, ecuación de Lorentz o fuerza de Lorentz. ¿Sí? Tiene el primer término debido a las cargas estáticas, se produce un campo eléctrico. El segundo término es debido a las cargas en movimiento, se produce un campo magnético. Preguntas, por favor. Bien, el segundo tema que vamos a tratar, y con eso concluyo, todavía sigo un poco mal, tengo tos y no voy a poder seguir con mucho tiempo. Bien, campo eléctrico de un sistema de corriente cuasi estacionario. Vamos a tratar con los dos términos debido a las cargas estáticas. Entonces, aquí ponemos en la parte de acá abajo, aquí dice un posible término de Coulomb. Es este que está aquí. El primer término es cuando las dos cargas están estáticas. Por eso dice un posible término de Coulomb. Y en esta deducción vamos a poner con iniciales PTC, posible término de Coulomb. Y la segunda parte, este de aquí, es igual. Si se encuentran varias cargas, entonces sería
la sumatoria de todas cargas. Recuerde que esta ecuación de aquí es para una sola carga que está en movimiento, en este caso la carga 1, y la carga 2 está estática, una sola carga. Pero si tenemos en un alambre conductor, si por ahí circula una corriente, y por definición la corriente es la variación de cargas con respecto al tiempo, es decir, hay varias cargas transportándose por esa. Entonces, cuando hay varias cargas en una distribución volumétrica de cargas, podemos decir, ponemos sumatoria de todas las cargas. Y la sumatoria dentro de un volumen, recuerde que sumatoria es equivalente a un cálculo aproximado, pero si queremos el cálculo exacto, la sumatoria se convierte en integral. Es decir, cuando el delta B, el diferencial de volumen, tiende a 0, se convierte en una integral. Es decir, acá tenemos una integral de volumen por diferencial este de B, este B mayúscula, le he puesto para representar el volumen. Y el de acá, el B minúscula, estamos utilizando para representar la velocidad de las cargas en este caso. Entonces, no confundir de B mayúscula, le he puesto aquí para denotar el volumen. Bien, entonces aquí si es que N representa en la cantidad de cargas por unidad de volumen. N cargas por unidad de volumen. Entonces, eso significa que acá arriba, ¿verdad? ¿Por qué apareció volumen? Entonces, si multiplicamos por volumen y dividimos para volumen, no ha cambiado. O la otra, si multiplicamos por volumen y dividimos para, en este caso, el N es igual a 1 sobre volumen. N representa 1 sobre volumen. Y aquí está multiplicado volumen, volumen sobre volumen, se elimina. Entonces, eso es la situación por la cual se pone N, que es el número de cargas por unidad de volumen. Por eso nos permiten tener aquí en términos de volumen. Ahora, recordando las clases anteriores, el NQB, la velocidad, es igual a J, al vector densidad de corriente. Entonces, estamos reemplazando el valor NQB por su respectivo valor de J, densidad de corriente. Y nosotros podemos volver a escribir esta ecuación, el diferencial con respecto al tiempo, le sacamos fuera de la integral y escribimos de esta manera. Entonces, este vector que está acá adentro, entre paréntesis, se llama A. Vector, es el vector potencial vectorial magnético que ya se vio en clases anteriores. Entonces, A viene a ser el vector potencial vectorial magnético. Entonces, reemplazando todo este término que está entre corchetes por el vector potencial vectorial magnético, recuerde que además el vector potencial magnético se representaba cuando se tenía una distribución lineal, superficial y volumétrica de cargas. En este caso es una distribución volumétrica de cargas, que ya se vio en capítulos anteriores. Entonces, reemplazando por A sería menos la derivada parcial con respecto al tiempo del vector potencial vectorial magnético más un posible término de Coulomb. El posible término de Coulomb, recuerde que es esta ecuación de la ley de Coulomb. ¿Alguna pregunta, por favor? Con eso damos por concluido los dos temas que tenía planteado para el día de hoy. De digo, no puedo extenderme mucho porque todavía sigo mal. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Aló? No hay preguntas, profe. Dígame, ¿no hay preguntas?
No le escuché muy bien, por favor. Aló. No hay ninguna pregunta, digo, Ah, profe. ya. Ok, gracias. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminado la clase del día de hoy. Me disculpan, por favor, porque todavía sigo tengo tos, tengo gripe, tengo dolor de cabeza, dolor del cuerpo, como que me han paliado. Entonces, ya no puedo extender un poquito más. Bien, por favor, pongan presente en el aula virtual y en el team y nos vemos la siguiente clase. O cuando tenga alguna pregunta, me llama. Alguna duda, digamos, de la materia, me llama. Cuídese, profe. Ya, gracias.